¿Sabían que hoy se conmemora el Día del Alzheimer? ¿Qué es y cómo afecta la salud? Vamos a ver la siguiente nota. Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que es considerada como la nueva epidemia del siglo XXI, pues es la forma más común de la demencia, padecimiento que se estima cobra una nueva víctima cada 3 segundos. Pero, ¿qué es el Alzheimer? Es una enfermedad progresiva y degenerativa de la corteza cerebral que provoca deterioro de la memoria, dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación y dificultades para resolver problemas de la vida cotidiana. Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno para tratar de frenar el avance de la enfermedad a través de la farmacología y un programa de estimulación basado en psicología, enfermería, gerontología, gericultura, terapia física y trabajo social. Por esta razón, y con el fin de concientizar, comprender y combatir el estigma de la enfermedad, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Heraldo Televisión. Imagínense esa enfermedad que altera, hasta la ubicación, el sentido de la ubicación, el lenguaje, la memoria, recordar sucesos, resolver situaciones cotidianas y comunes, sencillas, que parecen, pero que se complican mucho para quienes sufren de esta terrible enfermedad que desgasta no nada más al paciente, por supuesto, sino a toda la familia. Para tratar de este tema nos acompaña el neurólogo clínico, doctor Arturo Contreras Marín. Doctor, pues bienvenido. Muchas Una gracias. Enfermedad terrible, que todos doctor. conocemos, que hemos escuchado, que conocemos a alguien, un abuelito, al abuelito de un amigo, que padece este tipo de problemas y vemos el desgaste tanto en el paciente como en la familia, terrible, ¿no? Y el temor de llegarlo a padecer también, ¿no? Así es. ¿Hay algo, doctor, que nos pueda nosotros avisar que podríamos padecer esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer, antes conocida como demencia tipo Alzheimer, empezaré diciendo que tratemos de evitar demencia porque es un término peyorativo en realidad. Tratemos de evitar usar deterioro cognitivo mayor, que sería lo más apropiado, tipo Alzheimer. Es muy viejo, fue descrito hace muchos años. Se da por la pérdida neuronal que empieza en la adultez, cuando empezamos a perder neuronas a partir de los 45, 50 años. Esas neuronas no se pueden eliminar por el cerebro, se quedan en el cerebro en forma de placas o villos neurofibrilares y hacen los primeros síntomas del Alzheimer son la pérdida de memoria, específicamente de una memoria muy particular que es la memoria de corto plazo. Los sucesos más antiguos, esos quedan en la memoria. Son los primeros datos de alarma que nos dicen que debemos ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, que todas esas especialidades están relacionadas a que nos valoren y nos aborden de manera apropiada, porque hay otras cosas que pueden limitar a la enfermedad y a la pérdida cognitiva. En la actualidad, algo muy... el enclaustramiento, el aislamiento social a los que nos vimos expuestos ha agravado a los pacientes que ya tenían algún problema de deterioro cognitivo, y la sola ansiedad o depresión en la adultez nos puede hacer pensar que estamos viviendo un episodio de deterioro cognitivo. ¿Y en qué puntos podríamos nosotros de verdad poner mucha atención para tratar de evitar esta enfermedad? Muy importante la pregunta. Se creía antes, decíamos antes, y que de hecho aún en la actualidad no existe un tratamiento específico contra el Alzheimer que sea efectivo. Hay muchas pruebas y la nueva novedad que tenemos, digamos, es un fármaco que está siendo evaluado, un anticuerpo monoclonal que va a detener la progresión de la enfermedad, pero todavía no han concluido sus pruebas. Entonces está por introducirse. Mientras eso ocurre, debemos empezar a cuidarnos desde la adultez, 40, 50 años. ¿Qué tenemos que hacer? Hay estudios bien hechos por la revista inglesa Lancet, fue el que se publicó más recientemente, donde dice algunas cosas. Si eres hipertenso, tienes que controlar tu hipertensión porque las presiones arteriales elevadas generan hipoxia y probablemente lesiones cerebrales que favorezcan la presencia de Alzheimer. Si eres diabético, tienes que cuidar tu diabetes y tener niveles controlados de glucosa, porque la glucosa mata neuronas. Los niveles elevados de glucosa, a pesar de que nuestro cerebro vive de glucosa, los niveles elevados son tóxicos, producen productos de oxidación en el cerebro que matan neuronas. Y de lo que sí podemos hacer es ejercicio. Era lo que le iba a preguntar, ¿qué tan cierto es que el hacer ejercicio te puede ayudar a evitar? Es una de las cosas que podemos tratar de hacer. Hay estudios bien hechos, bien comprobados, que sin yo les diga que es la cura del Alzheimer, eso sería imposible,
Dicen, hechos en mujeres, que hacían más de 150 de ejercicios, 50 minutos de ejercicio aeróbico al día, el lóbulo temporal aumentaba de volumen. Y en el lóbulo temporal es el asiento de la memoria. Entonces, al hacer crecer el lóbulo temporal, estamos evitando hasta cierto punto el Alzheimer. Otra de las... El tabaco, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer es evitar el hábito tabáquico. El hábito tabáquico, por supuesto, genera hipoxia en las neuronas, genera productos de degradación muy tóxicos para las neuronas que favorecen la presencia de Alzheimer. Y una cosa importante, la dieta. Está comprobado que la dieta tipo mediterráneo, es decir, rica en omega 3 y este tipo de aceites, previene hasta cierto punto el Alzheimer. Si ustedes cuidan todos esos factores que dijimos, están tratando de evitar un 35% de posibilidades de que en el futuro tengan Alzheimer. Y estamos envejeciendo, nuestra población está envejeciendo. Decíamos antes que México tenía un bono demográfico muy grande. Había muchos jóvenes. Sí. Ahora somos 100 millones de mexicanos, 12 millones de mexicanos son adultos mayores. Y de esos 12 millones de mexicanos, unos 800,000 pacientes tienen Alzheimer. Ahora, o algún tipo de... hoy se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, precisamente para hacer esta conciencia de lo que es la enfermedad y sobre todo de las personas que lo padecen, que no tengan miedo precisamente a pedir ayuda. Se dice, y hay estudios, que en nuestro país, por lo menos, en 30 años, podría duplicar los casos de Alzheimer. ¿De qué va, doctor? Precisamente por la alimentación que tenemos los mexicanos, por la falta de conciencia para realizar actividades físicas, esta falta de cultura. Por varias cosas, pero principalmente es este bono demográfico que mencionaba. Nuestra población está envejeciendo. Y en 30, 40 años seremos no 12 millones de adultos mayores. Y seremos quizás 30 millones de adultos mayores. Y el porcentaje se incrementa en automático. Y aparte, el pronóstico de vida del ser humano por todo lo que hacemos se ha extendido. En cambio, es una enfermedad que se presenta con más tiempo con la edad. Entonces es muy bueno saberlo, para nosotros tomar medidas que nos ayuden a tratar de evitar en lo posible esta... La prevención, la medicina preventiva, ¿no? Hoy estaba el dato de un caso cada 3 segundos. En el mundo, un caso cada 3 segundos. O sea, ahorita llevamos hablando más de 3 minutos. Imagínate cuántos casos en tan solo 3 segundos. Otro caso. No lo quise ni imaginar. Ahora, ya tenemos la situación. Está afectando en casa. La gente que está alrededor, los hijos de esa persona que tiene Alzheimer, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso es porque también somos afectados nosotros al cuidar y al ver la degradación. Obviamente es un gran problema porque nos afecta a los cuidadores primarios, a los familiares de las personas, a los amigos del afectado. Nos afecta porque queremos a esa persona y nos afecta sentimentalmente. Eso al principio, cuando se hace el diagnóstico, nos deprimimos, etcétera. Pero con el paso de los días, semanas, meses, años quizás, los cuidados de ese adulto mayor van a ser cada vez mayor y empieza a ser una carga de cuidador. Un desgaste de cuidador. Y los cuidadores primarios, es decir, quienes están en contacto con el enfermo, son quienes más se ven afectados y también requieren ayuda. Tienen que tener múltiples cuidadores, o al menos es lo que se recomienda, para que un solo cuidador no sea el afectado, porque seguramente ese cuidador después va a tener algún problema cognitivo. ¿Nuestro país está listo para precisamente atacar este padecimiento y tener todas las herramientas y la medicina necesaria para detenerlo y darle ese apoyo a las familias? Yo creo que habría que decir que ningún sistema de salud del mundo está preparado para lo que nos viene, porque en unos 20, 30 años tendremos una pandemia, pero de deterioro cognitivo en la población mundial. Ningún sistema de salud del mundo, por más rico que sea el país donde uno se encuentre, está preparado para esto. Así como no estamos preparados para el coronavirus, no estamos preparados en lo absoluto para resistir la cantidad de pacientes que tendremos en algunos años de deterioro cognitivo. Muchas gracias, doctor. Hoy antes de cerrar este tema, solamente un consejo para las personas que nos están viendo, que tengan a sus viejos, a sus papás, que hayan tenido alguna discusión el fin de semana. Háblenles, díganles te quiero, háganlos sentir importantes. La vejez es un asunto solamente de tiempo y de edad, pero en realidad el cariño perdura a través de todos los años y de todas las épocas. Así es que háblenle a los viejos y díganles que ahí están para ellos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias.